Hola, bienvenidos nuevamente. Qué gusto que podemos estar nuevamente aquí reunidos para aquí en la aula virtual de Casa de Oración Cristiana considerar la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, prepárate, capítulo 23, ponte cómodo y sin más, demos inicio a este tiempo con oración. Amado Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre, te glorificamos, te damos a ti toda la gloria, Señor, porque tú la mereces. Y ahora en este tiempo pedimos que por tu Espíritu Santo nos guíes a través del estudio de tu palabra, que ella sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos en este pasaje de Mateo 23 al 24, ya comenzamos a considerarlo en la ocasión anterior, vamos a continuar en él y pues a ver lo que en él podemos encontrar para nuestra aplicación en la vida diaria. Dice así Mateo 23 al 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Como habíamos dicho, ya habíamos comenzado a considerar este texto en donde Jesús sigue imprecando a estos religiosos por sus conductas, pues del todo conocidos que eran inadecuadas. Y aquí les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Es lo que habíamos comenzado a considerar en la ocasión anterior. Y mencionar que la ley no decía nada específico con respecto a diezmar estas hierbas. Pero los fariseos aducían ellos que, pues, interpretaban ellos, por la tradición de los ancianos famosa, que estas hierbas estarían incluidas en ese todo producto del grano que rindiere tu campo. Eso está en Deuteronomio 14:22. Recordarán que revisamos esos textos la ocasión pasada. Entonces ellos decían que, bueno, ahí en los productos, por lo menos del campo de todo judío, estarían incluidas incluso estas hierbas que, como decíamos, eran muy poco lo que se tenía en cada casa para temas medicinales y de condimentación, pero ellos iban a la minucia en esos detalles. Sin embargo, decir que el contexto de aquellas leyes que leímos en la ocasión anterior, como decíamos, sobre el desmar, todo este tipo de productos del campo, el contexto de estas leyes, si tú lo puedes volver a revisar, indica que se referían a los grandes cultivos de la tierra, los grandes cultivos, que básicamente eran tres: el trigo, o sea, el grano; el vino, que venía de la uva; los viñedos eran parte de los cultivos más comunes en Israel; y el aceite de oliva. Entonces, esos eran los tres grandes productos que rendía la tierra de un judío: el aceite de oliva, el vino que era derivado de la vid, y el trigo, el grano por excelencia que se consumía. Entonces, si lees los pasajes que hablan del diezmo, sobre todo se refieren a estos principales cultivos. Pero los escribas y fariseos diezmaban de estas pequeñas hierbas con un motivo: para mostrar cuán estrictos eran en el cumplimiento de la ley. Entonces ellos hacían ver que ellos se iban hasta la mínima hierbita aromática para dar la impresión de que eran demasiado religiosos. Es decir, había una intención secundaria en ese diezmar estas hierbas que eran de menor importancia, pero ellos querían hacer ver a la gente que hasta esas pequeñitas hierbas las diezmaban, como para decir, nosotros somos más que lo que hacen los demás. Entonces esa era la verdadera intención. Jesús lo está desenmascarando porque precisamente los va a estar haciendo casi que en una forma de ridiculizar la idea, expresando ideas así un poquito casi sarcásticas, hacerles ver que están haciendo algo de mucha menor importancia, mientras que dejan de hacer lo más importante. Entonces, aquí él les dice, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia
y la fe, dice Jesús, que a la vez que se preocupaban por cosas insignificantes, como diezmar estas hierbas, que ya hemos dicho que era muy poca la cantidad que se producía en cada hogar, en su conducta, que era más importante, descuidaban las tres cosas o las cosas más trascendentes: la justicia, la misericordia y la fe. Definitivamente que son cosas mucho más trascendentes si tú vives una vida que no agrada a Dios en cuanto a tu práctica de justicia, si eres injusto con las cosas o la justicia que debemos hacer delante de Dios, o la misericordia para con los demás, o nuestra vida de fe. Dice Miqueas 6:8, para que veas lo importante que es para Dios este tipo de cosas. Dice Miqueas 6:8: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, ahí tú ves y puedes poner en una balanza qué tiene más importancia: la menta, el eneldo, el comino, o la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué pareciera ser más relevante en la balanza de Dios? Definitivamente, no hay comparación. Estos detalles de que si la hierbita esta, la hierbita la otra, cuando la justicia con la cual debemos cubrirnos y con la cual debemos caracterizarnos en nuestra vida diaria, la misericordia a los demás, esa vida de fe que se refleja en nuestros actos, eso es mucho más relevante. Entonces, aquí Jesús le está haciendo ver el contraste que esto entraña. Ellos daban importancia a las reglas humanas, a expensas de las reglas divinas. Se ponían reglas de hombre, porque estas cosas eran las llamadas tradiciones de los ancianos, que los rabinos a lo largo de la historia habían ido agregando a la ley de Dios. Entonces eso lo ponían por delante a las propias normas, los estándares de Dios. Definitivamente que estaban totalmente desubicados y fallaban entonces en lo más importante, mientras se preocupaban de los detalles menores, preocupándose de cosas que digo, que no es que no sean buenos preocuparse por los pequeños detalles, pero sin dejar sobre todo de ocuparnos de los grandes mandatos de parte de Dios. Isaías 1:10 al 17, un pasaje que te invito a que lo revises con paciencia, es un reclamo de Dios hacia el pueblo de Israel, pero déjame leerte sobre todo dos versículos. Dice el 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y en el verso 17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Lo ves? Todos esos actos, todos esos ritos, no es que fueran malos, Dios mismo lo había establecido en la ley, pero cuando Dios te ha dicho que lo más importante es que esa vida de fe se refleje en el amor al prójimo, en una conducta honrada, en una conducta que agrade a los demás, que bendiga a Dios a través de tus actos. Entonces, todos esos otros elementos que no está mal cumplirlos son secundarios, son secundarios. Entonces, sí, si quieres cumplir con todos los puntos o la letra pequeña, pero primero ocúpate de los grandes temas que Dios nos ha pedido que cumplamos. Y ese era el error que estaban cometiendo estos fariseos y por lo cual Jesús en este ay se los recrimina. Dice Jesús: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mira el detalle, mira esto en detalle. Aquí Jesús no dice que estuviera mal el diezmar las hierbas estas, la menta. Él no está diciendo, están en pecado por diezmar estas cosas que yo no he mandado. No, aparentemente, bueno, si tú quieres irte a esos detalles tan mínimos, bueno, hazlo pues, definitivamente pero que no sea eso la prioridad contrario a lo que de verdad importa o lo que más importa.
Entonces, Jesús, como lo vemos aquí, no está en ningún momento diciendo que no se debía diezmar aún esos detalles pequeños como lo son las hierbas que aquí mencionan. Él está resaltando, lo que está Jesús aquí es resaltando la mayor importancia que tenía el cumplir con la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, está bien, si quieres hacer esas cosas menores, hazlo, pero que no dejes de hacer las cosas mayores. Ese era el mensaje en lo cual se equivocaban los fariseos. Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Aquí es donde se pone un poquito sarcástica la cosa, ¿verdad? Un poquito así, casi que uno podría sonreír con la frase que lanza Jesús a estos religiosos. Fíjate que de los animales inmundos que están en la ley, el mosquito era el más pequeño y el camello el más grande. De los animales que se encuentran listados en la ley. Fíjate en Levítico 11, búscate en Levítico 11, te lo voy a leer. En el versículo 4 dice, de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Así que el camello, de todos los animales que conocidos en la región del Medio Oriente, el camello era el más grande. Y era evidentemente un animal inmundo que no, la ley no permitía comerlo. Pero dice en el verso 20 del capítulo 11 de Levítico, todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Y dice el 42, todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro o más patas, porque el mosquito tiene seis, así que cuatro o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, ahí entrarían los reptiles, no lo comeréis porque es abominación. Entonces, en esa última categoría de los versos 20 y el 22 entraría el mosquito. Entonces vemos que el mosquito era considerado, y esto era ya algo que es registrado por los anales de las prácticas de los fariseos, era considerado el más pequeño de los animales inmundos y el camello el más grande de los animales inmundos para los judíos. Entonces no es casualidad que Jesús usara estos dos animales como extremos de la conducta inconsistente de los fariseos. Porque fíjate que se dice que los fariseos eran tan estrictos en estos temas que dice que usaban como un sedazo, una tela, para colar el vino. O sea, cuando se iban a servir el vino en un vaso, usaban una especie de tela fina para colar el vino, de forma que no se fuera un mosquito en el vino y se lo bebieran. Eran tan estrictos con estos detalles para filtrar un mosquito y no ingerirlo. Pero en realidad ninguno de los dos animales deberán ser consumidos. O sea, obviamente, si te mete un mosquito a la boca, ¿qué vas a hacer? Pero para ellos era una cosa tan grande que hasta filtraban el vino para que no cayera en su boca un mosquito. Pero obviamente, obviamente sería muy ridículo estar haciendo cosas detalladísimas para evitar ingerir un mosquito, pero a la vez tragarte un camello, que es una cosa muchísimo más grande. Entonces, la frase aquí, casi jocosa, esto nos hace ver cómo a veces nos cuidamos de cosas tan mínimas y cosas evidentemente desproporcionalmente relevantes, las pasamos por alto. Era lo que Jesús le estaba diciendo a estos fariseos que andaban en cosas tan mínimas como diezmar la menta, el eneldo, el comino. Sin embargo, fallaban en lo que a la justicia, la misericordia y la fe se refería. Dice Jesús, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Aquí el punto es que ellos descuidaban las demandas más importantes de la ley, mientras se preocupaban de los detalles más nimios, más irrelevantes. Eh, Definitivamente que esa es la crítica que aquí Jesús le está haciendo.
Y definitivamente vale la pena que nosotros reflexionemos para nuestro diario vivir. Cuidado con hacer lo mismo en la iglesia hoy. Podemos estar cumpliendo con el ritualismo religioso, pero olvidar, por ejemplo, el amar a los demás. Estar pensando en esos detallitos, esas cositas que si esto en el culto aquí, que si esto en el culto allá, que si la ropa aquí, que si la ropa allá, que si el corte de cabello así, el corte de cabello así. Y resulta que no nos preocupamos por el amar al prójimo, por ayudar al necesitado, por eh, tú sabes, las cosas que de verdad importan delante de Dios. Y reiteramos, no es que no sea importante esos pequeñitos detalles de tener un orden en el culto, de hacer las cosas correctamente, de tener una apariencia que agrade a Dios y que sea decente, son importantes, pero los detalles más importantes no los debemos descuidar, so pretexto de estar cuidando lo más irrelevante. Es que no hay problema con tener una conciencia tan sensible que cuela el mosquito. Pero sí hay problema con tener una conciencia demasiado laxa que se trague el camello. ¿Lo ves? El problema no es que seamos cuidadosos con los detalles pequeños. El problema es que no cuidemos los grandes detalles. Entonces ahí es donde tenemos que evitar caer en el error de estos fariseos en nuestra práctica de fe diaria y conducta, que estemos demasiado pendientes de detallitos, que si esa música sí, esta música no, que si este color aquí, este color allá, y la parte práctica de esa fe vívida con el trato a los demás, con el compartir la fe de Jesucristo a los demás, con el dar esa mano de ayuda, con hacer ser la mano de Jesús que ayuda a los demás, no nos cuidemos. Entonces, definitivamente que es una advertencia también para nosotros hoy. Bueno, aprovechemos, dado que el tema tiene que ver con el diezmo, para decir unas palabras en cuanto al mismo. Sí, porque es un tema que obviamente es siempre un tema que se conversa y se discute muchas veces en algunas denominaciones. Decir primeramente que el diezmo es anterior a la ley, es decir, sí, claro, estaba en la ley, pero existía esta actividad y esta disposición de dar el 10% de lo que yo tengo al Señor a través de darlo a sus siervos para sus ministerios desde antes de la ley. En Génesis 14:20 vemos el caso de Abraham que dio los diezmos de lo que había logrado en la guerra contra los 5 reyes del norte a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Lo dice en Génesis 14:20, dice que bendijo y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, le dice Melquisedec, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir, que ya esa es una práctica que estaba en el corazón del hombre de Dios, en este caso Abraham, desde antes de que estuviera en la ley. Entonces, no podemos decir que es exclusivo de la ley. Por otro lado, aquí en este pasaje que hemos estado estudiando, vemos cómo Jesús resaltó, sí, la misericordia, la justicia, la fe, pero sin dejar de diezmar. Lo dice claramente en Mateo 23:23 que ya vimos, donde que eh, dice que los fariseos diezmaban la menta, el eneldo, el comino y dejaban lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pero él dice al final, esto era necesario hacer, es decir, la misericordia, la fe, la justicia era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Entonces Jesús no está diciendo ya no diezmen, sino sigan diezmando, pero póngale más importancia a la justicia, a la fe, a la misericordia. Entonces eso ahí le está dando un espaldarazo a esta conducta de dar de lo que recibimos de Dios un 10%, lo que es el diezmo. Ahora, nosotros como creyentes ya no lo hacemos, no lo practicamos como si fuera parte de un mandamiento de la ley para poder cumplir con la ley, poder cumplir. No, lo hacemos ya porque ahora, como no hacemos nada de lo que hacemos hoy en día como lo hacía el judío cumpliendo con una ley,
ya lo hacemos con una ley que ahora está en nuestros corazones, porque ahora es en nuestros corazones que está escrita la ley de Dios y que por el Espíritu Santo ahora procuramos agradar a Dios, haciendo lo que la ley lo ponía por escrito, ahora lo ha puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones como motivación y deseo para agradar a Dios en todas las áreas de nuestra conducta, pero en este caso el de ser generosos y sostener la obra de Dios. Y, y fíjate que lo dice muy claramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Primera Corintios, hablando de cómo el creyente es llamado a aportar para la obra de Dios de manera proporcional a sus ingresos. Dice Primera Corintios 16:2, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Subraya eso, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Así que lo tengas separado ya para llevarlo para sostener la iglesia, en este caso a Jerusalén, pero la iglesia en general. El espíritu es el mismo. Entonces, ahí tú ves que el propósito es que es en proporción a como seas prosperado, puedas aportar para la obra de Dios. Entonces, uno dice, ¿y en qué proporción? Bueno, en una proporción, lo más bíblico que yo encuentro en toda la Biblia, si me preguntas cuál será la proporción justa, si me preguntas a mí y revisamos toda la escritura, la proporción más equilibrada y balanceada y bíblica es 10%. Lo que pasa es que 10% nos parece mucho cuando tenemos que darlo, nos parece poco cuando lo tenemos que recibir, pero ciertamente el concepto de proporcionalidad está ahí en el Nuevo Testamento, de que demos proporcional a nuestro ingreso. Obviamente una persona que gana salario mínimo, su proporción va a ser mucho menos. La proporción es la misma, 10%, pero eso en lo que eso significa va a ser mucho menos. Una persona que gane un salario, como llaman por ahí las personas en el mundo, un salario jugoso, o sea, cuanto más ingresos tiene, su proporción, que sigue siendo 10%, va a representar más. Pero en todo caso es proporcional al ingreso. Y si me pides una cifra, 10%, es bíblico. Así que para que no te enredes con eso sencillamente es algo que parte de nuestro corazón. Ya no es impuesto por la ley, sino que está en nuestro corazón. Y según el Espíritu Santo nos va persuadiendo, nosotros vamos actuando. Llegamos entonces aquí a la siguiente porción, Mateo 23, 25 al 26. Es el siguiente ay que Jesús le va a achacar a estos escribas y fariseos. Vamos a ver este nuevo tema, como siempre decimos, tratando de que esto aplicarlo a nuestro día a día para no cometer los mismos errores. Dice así el texto, Mateo 23, 25 al 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. No tengo un versículo específico para ofrecerte como paralelo de este texto, pero verás que hay un par de textos en Marcos y en Lucas que nos muestran o nos arrojan luces sobre este que estamos considerando aquí en Mateo 23. Así que ahí te lo mencionaré en su momento. Pues sí, aquí dice entonces Jesús, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Empezar diciendo que este lavado al que se está refiriendo aquí el texto no tiene relación con el lavado por higiene que todos debemos practicar. Todos estamos claros que el tema de lavar o fregar, como se dice adecuadamente, los utensilios para comer es una regla de higiene totalmente recomendada. Y nosotros mismos lavarnos las manos antes de comer y obviamente nuestro aseo personal, eso está totalmente claro. Así que eso no se discute aquí, eso no es lo que está en discusión. Aquí no se trataba de una suciedad material, sino ceremonial. Entonces, hay una diferencia importante. No es que no haya que lavar los platos, los vasos, etcétera, lavarnos nuestras manos, sino que ellos hablaban era de una situación que tenía que ver con contaminación espiritual de estos utensilios que vamos a ver
a continuación. Así que para que no nos confundamos. Una vasija, por ejemplo, una vasija, un vaso, un plato, podía estar limpia, totalmente limpia físicamente, pero impura ceremonialmente, por ejemplo, si ha sido tocada por una persona ceremonialmente impura, como un gentil, por ejemplo, como una mujer en su periodo menstrual, como una persona que hubiese tocado un muerto, o como un judío, por ejemplo, publicano, que se consideraba inmundo por su conducta. Entonces, podía estar totalmente limpia, estéril, higiénica, pero era ceremonialmente impura porque lo había tocado a alguien que se consideraba impuro. Entonces, esa es la impureza y de esa es la limpieza de que va a estar aquí el Señor Jesús hablando y criticando a estos fariseos. Y con respecto a esto, hay un texto muy ilustrativo en Marcos 7:4. Vamos a leerlo, tenlo ahí porque nos ilustra muy bien esta conducta de los fariseos y escribas, donde dice Marcos 7:4. Y volviendo de la plaza, refiriéndose a los escribas y fariseos, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Eso está en Marcos 7:4, hablando de estas prácticas que tenían estos religiosos. Y ellos consideraban, por ejemplo, el trasfondo era este, ellos consideraban que una persona que se contaminaba en la calle o en el mercado, por ejemplo, cuando tocaba o rozaba a un gentil, a un judío ceremonialmente impuro o un objeto contaminado por haber sido tocados por ella. Imagínate, tú ibas al mercado y en lo que ibas, tú sabes, esos mercados orientales con la gente apiñada, pues imposible que no rozaras con tu brazo, con tu codo a otra persona. Y si esa persona era un gentil, porque ahí estaban los soldados romanos y todo aquello, o era una persona que era ceremonialmente impura, como una mujer, por ejemplo, durante su periodo menstrual, tú ni te diste cuenta, pero la rozaste con el codo o tocaste una vasija que ya había sido tocada por una persona ceremonialmente impura. Entonces ellos siempre estaban con esa idea de que pude haber tocado algo impuro y pude haberme contaminado. O sea, ellos daban por hecho que eso era, cuando llegaban de la calle, era una muy probable situación, porque vivían pendientes de estas cosas. Ahora bien, basados en la tradición de los ancianos y no de la ley, sino la tradición de los ancianos, los fariseos habían establecido un exagerado protocolo de lavamientos precisamente por esta posibilidad de estar impuros debido a que habían rozado a alguien o algo, habían tocado algo que había a su vez sido tocado por alguien impuro. Entonces, por eso entonces habían desarrollado toda esta parafernalia de lavamientos. Y en ese sentido, al comer, para evitar contaminar los alimentos, se lavaban ceremonialmente. Se lavaban ceremonialmente. ¿Y qué lavaban? Se lavaban las manos. Recordarán cuando ellos le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como todos nosotros? Y no era que no se lavaran las manos por higiene, que como ya dijimos, aquí no está en discusión, eso lo debemos hacer todos, sino que ceremonialmente para, por si acaso habían tocado algo impuro, y entonces no tomar los alimentos de forma impura y contaminarse. Lavaban los utensilios, los vasos, los cubiertos, los platos, y los lechos. ¿Qué eran los lechos? Eran esos divanes en los que ellos se recostaban para comer. Recuerden que ellos no tenían sillas, sino que tenían unas mesas bajas y tenían a veces alfombras o tapetes o pequeños divanes en los cuales se recostaban para comer. No comían sentados, sino recostados al estilo de los romanos. Esos eran los famosos lechos que dice Marcos, que también lavaban, imagínate, hasta eso lavaban. Este lavado ceremonial no estaba en la ley, esto no era algo parte de la ley, esto era una tradición rabínica y no mosaica. Es la llamada tradición de los ancianos, como también dice en otra parte de la escritura, de la tradición de los ancianos. O sea que esto no venía de la ley de Moisés, sino que lo habían establecido los rabinos a lo largo del tiempo y era algo que ellos guardaban mucho más que los mandamientos
de la palabra de Dios. Nos detenemos aquí por hoy. Continuaremos examinando este tema en la próxima ocasión, así que hasta entonces que el Señor siga bendiciéndote rica y abundantemente.